lunes 10 de julio, año 2023. Cuando nosotros, como hijos de Dios, o en términos generales a la humanidad, Dios no le permite juzgar. Ampliando el mensaje y el tema sobre si podemos juzgar o no. Entonces, estos mensajes nuestros son mensajes máximos de 20 minutos, máximo. Aunque son enseñanzas, el propósito es traer luz, dar luz, ampliar el conocimiento. No estamos enseñando nada nuevo, ni tratando de convencer a nadie de lo que decimos. No, solamente a la luz de la palabra, lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Entonces, Mateo capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Ahora, miren ustedes que esto de juzgar, podemos decir que tiene dos frentes para hacerme entender mejor. El uno, el que está prohibido por el Señor, por la palabra de Dios, es cuando nosotros juzgamos a priori, cuando nosotros juzgamos por nuestro parecer, cuando nosotros damos por hecho el a mí me parece para dictar una sentencia. ¿Qué es un juicio? Un juicio es sencillamente el que realiza un juez para dictar una sentencia. Entonces, cuando la palabra de Dios dice no juzguéis, sería bueno que pensáramos un poquito en la diferencia que hay entre juzgar y murmurar. Murmurar es cuando nosotros expresamos nuestros conceptos por el comportamiento, por el hecho de alguien en particular. Caso, por ejemplo, de Números capítulo 12, María y Aarón murmuraron contra Moisés. Estaban hablando por detrás de un comportamiento errado del profeta de Moisés. Eso es una murmuración, que es una exhortación. El apóstol Pablo dice: exhorto ante todo para que se hagan rogativas, oraciones. Exhortar es animar. Exhortar es motivar. Exhortar es pedir. Pero también exhortar es reprender en alguna forma. Exhórtalo para que su comportamiento sea distinto. Entonces, la exhortación es distinto a la murmuración y es distinto el juzgar, la exhortación. Entonces, como persona, yo no puedo quedarme mirando a una muchacha, a una señora, y decir: oye, esta mujer camina como si fuera mujer de la vida alegre. Yo porque tengo que pensar así por el caminar de una persona. Estoy juzgándola. Estoy lanzando un juicio sobre ella solo por mi parecer. Entonces, a veces la persona piensa algunas cosas, las maquina, las arma, las matiza, les da un color y dicta una sentencia. Hermano, lo que pasó fue que usted se portó así porque usted tuvo que haber pensado así. Oye, estás lanzando un juicio. Esos juicios como individuos. Oye, tremenda camioneta tiene el pastor. Esos son los diezmos. Resulta que no son ningunos diezmos, sino que hubo alguien que dijo: pastor, tengo 300 millones de pesos y se los voy a regalar porque recibió una herencia, porque agarró un dinero. Le dieron esa cantidad de dinero. Pero nosotros estamos juzgando a priori, por nuestro parecer, por lo que pensamos. Mira cómo camina ese muchacho. Oye, ese es homosexual. Se tiene que ser. Mira, mira cómo camina. Ese está listo. Y juzgar, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Este tipo de juicio está penalizado, está prohibido por la palabra
de Dios. Tú no ves cómo cantó la hermana de mal. Eso es que está mal con Dios. Estoy lanzando un juicio. Entonces, si como la hermana no entonó, o no cantó bien, o no despertó las emociones, o no tocó el espíritu de las personas, eso es que estaba mal. Eso es lanzar un juicio. Hablar así es pecado. Dice el Señor, no juzgues. No juzgues para que no seáis juzgados. Pero ahora quiero hablar de otro tipo de juicio, que es el que el Señor le otorga la autoridad a la iglesia, y no como nosotros, y es importante tenerlo nosotros claro, que este tipo de juicio no es para condenar, porque el Señor no le da a la iglesia la autoridad para condenar, para mandar al cielo o para mandar al infierno. No le da a la iglesia, pero sí le da a la iglesia la autoridad para poner el orden, para establecer el orden dentro de la congregación, y para explicar que si alguien dice ser miembro de la iglesia de Jesucristo, debe caminar según los lineamientos de la iglesia. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, encontramos allí un pecado de incesto. Ya como iglesia, nosotros como iglesia, mire usted que la palabra de Dios no solamente le entrega a la iglesia la autoridad, sino que demanda que la iglesia ejerza esa autoridad. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿cómo es posible que ustedes, ante un hecho pecado de esta magnitud, ustedes se queden con los brazos cruzados como si nada hubiera pasado? No puede ser, porque resulta que el hombre tiene la mujer de su padre por mujer, y ustedes se cruzan de brazos. Entonces, ya en el versículo del capítulo 5, versículo 12 dice, porque a los que están dentro, ustedes tienen que juzgarlos, ustedes los juzgan, porque ustedes tienen que establecer el orden. El objetivo del juicio de la iglesia, de nosotros reunirnos sobre un creyente que ande desordenadamente, es para declarar el desorden de ese creyente. Y para que ese creyente sepa que así como él está mal con Dios. Porque es que los vientos que están soplando en estos últimos tiempos son vientos de herejía, son vientos de apostasía, donde la persona, practicando el pecado, estando mal con Dios, caminando de espalda a Dios, la persona, cuando se encuentra con los demás, dice, gracias al Señor, hermano, para el cielo. No, para el cielo no, usted tiene que arreglar su vida. Usted tiene que ordenar su casa. Usted no está bien con su mujer, por decir algo. Usted está, o lo ven junto con su mujer, pero usted no está unido a ella. Usted no está unido, usted no lleva una vida en armonía. Usted tampoco está bien con la iglesia. La iglesia no sabe dónde anda usted. Usted va para una parte y para otra, usted no le informa a nadie. Usted es como una rueda suelta, como una hoja que arrastra el viento. Usted tiene que sujetarse a la palabra, tiene que sujetarse a la iglesia, tiene que sujetarse a lo que Dios establece. Entonces la iglesia se reúne para establecer un juicio, no de condenación, no de señalamiento, pero sí para dialogar y mirar cuál es la condición espiritual de la persona. En Apocalipsis 2:2 dice que la iglesia de Éfeso dice que ella probaba a los que decían ser y no los hallaba. Decían que ser apóstoles. Tremenda fama de apóstol. Viene el apóstol y todo el mundo, el apóstol. Y resulta que el apóstol andaba desordenadamente. No se sujetaba a una autoridad. Hermano, cuando usted no se sujeta a una autoridad, me da mucha pena.
Me da mucha pena. Pero el no sujetarse a una autoridad, no tenemos autoridad para ejercer autoridad. Ahora, mire que en 1 Corintios 5 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quiten a ese perverso de en medio de ustedes. Aquí no está hablando de exhortar, está hablando de un juicio en el cual se le declara a la persona que no puede continuar siendo de la iglesia. No puede continuar amparado bajo la sombra del ministerio porque él o ella anda desordenadamente. Mire bien lo que la palabra de Dios dice. Es que aquí no se trata de lo que yo pienso. Aquí no se trata de lo que yo leí. Aquí no se trata de lo que a mí me dijeron. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Versículo 13 dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están dentro. Dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgan ustedes a los que están dentro, dice juzgan, no dice exhortan. Aquí no habla de exhortar, aquí habla de juzgar. Es decir, de establecer, hermano, ¿usted cree que usted está bien? ¿Por qué usted cree que está bien? No está bien, mi hermano, porque usted va para una parte, usted se va para otra parte, usted va para otra parte. Nadie, usted no le rinde cuenta a nadie, mi hermano. Usted es una persona que se aparece en la iglesia cuando usted quiere, desaparece, aparece, desaparece. Nosotros no podemos contar con usted como iglesia. A la final no sabemos si usted está con nosotros o usted no está con nosotros. ¿Quién es su pastor? No, ¿quién es su pastor? Esto es muy importante. Esto es lo que es un juicio. Esto es lo que es un juicio. Entonces dice el versículo 13, porque a los que están fuera de qué, de la congregación, del grupo, de la organización, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues ese perverso dentro de ustedes. Entonces, fíjense ustedes que esto es algo que es muy importante. Ahora, este tipo de juicio que aquí están hablando no es un juicio como que amerite una exhortación, porque hay situaciones donde el creyente lo que amerita es una exhortación, no un juicio. Pero aquí este tipo de pecado es que este tipo vivía con la mujer de su papá. Esto no era exhortación. Y lo más, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 dice litigio delante de los incrédulos. Y aquí sigue hablando, dice, no saben que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de juzgar, va a ser juzgado por ustedes. Ustedes son indignos de juzgar cosas tan pequeñas, dice. O no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este mundo. Aquí la Biblia habla de juzgar, aquí no está hablando de exhortar, habla de juzgar, es decir, de tomar una decisión con un determinado creyente. Hermano, ¿cuántos creyentes somos? ¿Cuántas personas somos en el grupo? ¿Cuántos bautizados somos? ¿Con quiénes contamos nosotros para un proyecto que vayamos a realizar? Esto es lo que es la Biblia, lo que el Señor... Ahora, miren ustedes que en Mateo 18, 17, con relación a un litigio, problema interno, que es algo también mucho más pequeño, aquí encontramos que dicen, bueno, ustedes no pueden tomar decisión sobre una persona si primero no se reúnen, si primero no agotan los pasos establecidos, porque el propósito es restaurar. Porque Gálatas capítulo 6 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Aquí no está hablando
de juicio, de lanzar un juicio por una persona como alguien que estaba asistiendo a la iglesia. Esto sucedió en el interior del país hace algunos años, y un día el pastor, que estaba muy contento con ese alguien, iba pasando y el hermano estaba descuidado fumándose un cigarrillo. Y el pastor de una vez lo juzgó y lo condenó, le dijo maldito. Lo maldijo. Eso está prohibido por el Señor. Nosotros no estamos llamados para maldecir a nadie, para condenar a nadie, para nosotros estamos, el propósito, cuando la palabra de Dios dice que podemos juzgar, lleva un propósito, y es el de restaurar, es el que la persona vuelva, no es echarlo al mundo para que se condene. Ahora, hay algunas excepciones, y es cuando la persona desconoce a la iglesia, desconoce la autoridad. Esa es otra. Cuando la persona dice, no, olvídese, lo que más hay es cientos de grupos donde yo ir, como el que violó a la niña, la violó, y entonces la iglesia decidió no llevarlo a juicio. Lo pusieron en una disciplina para restaurar. Le dijo, no, lo que yo más tengo en iglesia. Agarró, compró 20 sillas y montó otra iglesia, montó otro grupo. Un violador que no aceptó la autoridad. En este caso, la iglesia tiene que declararlo impío. Declararlo impío, porque es una persona que está desconociendo la autoridad de la iglesia. En Isaías 58, me gustaría que usted lo lea, el ayuno que Dios aprueba, para darse cuenta que Dios allí no se está dirigiendo a inconversos. Dios allí no se está dirigiendo a impíos, a inconversos, a incrédulos, no, está refiriéndose a su pueblo. Dice, el pueblo que ayunaba, se metían en 15 días, parejo, 20 días, y el Señor les dice, suelten las ligaduras de impiedad. Ahí dentro de la iglesia, hermanitas que están orando, ayunando 15 días, varones de Dios que están ayunando 15 días, pero están amarrados por las cuerdas de impiedad, son impíos. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Condenarlos? No, de que ellos sean libres, de que nosotros seamos libres de toda ligadura, de toda atadura, de toda cadena, de impiedad. Ese es el verdadero, esa es la esencia del mensaje. No es condenar, sino restaurar. Entonces, ¿cuál es la señal, la evidencia? Yo quiero cerrar este mensaje. Y me gustaría que usted me deje un comentario. Déjeme un comentario. Porque posiblemente usted no está entendiendo la palabra como la Biblia lo está explicando. Posiblemente usted está entendiendo la palabra desde otro punto de vista, desde otra mira. Y el propósito de nosotros no es convencer a nadie, como lo dije al comienzo, sino es dar luz a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona, Mateo 17, 18 dice, ténganlo por gentil y publicano. Entonces, cuando una persona, quien sea, el apóstol, el presbítero, el patriarca, el querubín, el serafín, quien sea, tenga el nombre que tenga, no acepta que uno le diga, hermano, tú estás mal por esto, hermanito. Estás mal por esto no está bien, por esto. Yo no tengo por qué reaccionar en contra. Tengo que dar gracias a Dios que haya alguien que tuvo el valor, el amor de Dios para acercarse a mí y decirme, hermano, bájele a eso. Que dar gracias a Dios, porque nosotros estamos para ayudarnos, restaurarnos, darnos la mano, no para sellarnos con una X y no tampoco para mandarnos al infierno. Pero sí estamos siendo ahorita demandados por la palabra de Dios para que tomemos una actitud de aceptación de la corrección y que formamos parte
del cuerpo de Cristo, donde Cristo es el cabeza de la iglesia. Lluvias de bendiciones, mi hermano. Dios te siga bendiciendo grandemente. Te habló tu hermano y amigo Próspero Garros.